Cristo, mis hermanos. Dios te bendiga en ese momento, ahí donde te encuentres. Gloria a Cristo. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que se me es permitida de llevar esta palabra, deseando que sea de bendición para tu vida. Y le doy gracias a nuestro pastor también que nos da esa oportunidad de predicar la palabra del Señor. Yo quiero predicar de un tema que es corto. El tema es aférrate a Dios. Vamos a leer Salmos 66, 16. Dice de la siguiente manera: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Por ello os invito a que inclinen su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora, bendito Dios, me presento delante de ti, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, porque me permites esta oportunidad, y te pido que seas, Dios mío, a través de mí, Padre, para que no sea yo con mis palabras hablando, sino que sea, Señor, tu Espíritu a través de mí. En el nombre de Jesucristo, Señor, también te pido para que abras los corazones de mis hermanos y de todo aquel que escuche esta palabra, Dios mío. Me pongo, Dios mío, a tu disposición, y que tu Espíritu Santo tome el control total ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aférrate a Dios. A veces es difícil cuando estamos pasando en circunstancias complicadas en nuestra vida, aferrarnos a Dios. Lo primero que hacemos cuando tenemos una necesidad o cuando estamos sufriendo alguna dificultad, no importando de la que sea, primero buscamos ciertas cosas antes que buscar primeramente a Dios. Siempre vamos por otros rumbos, por otro lado, y yo creo que por último dejamos a Dios. Cuando te digo que te aferres a Dios, es porque desde el principio, cuando empiezas a tener un problema, empieza a haber una necesidad, empieza a haber un conflicto, en el primero que debemos nosotros de pensar es en Dios. En el que primero nos debemos aferrar es en Dios, y decir que todo está bien y que el Señor va a resolver todo problema, que Dios va a resolver toda dificultad. He tenido yo circunstancias difíciles, he tenido yo problemas, pero no en todo he puesto en primer lugar a Dios. Y cuando no pongo en primer lugar a Dios, batallo cierto tiempo hasta que mi entendimiento se es abierto. Y digo: Señor, ¿por qué no pensé primero en ti? ¿Por qué no puse mi dificultad, mi problema, mi problema en ti? ¿Por qué no lo hice? Y cuando ya pones tu problema en Dios, confías en el Señor y andas tranquilo porque has puesto tus cargas sobre el Señor Jesucristo. Yo no sé realmente, y yo no sé qué problema pudiera estar pasando o qué está pasando de todo aquel que está viendo este mensaje. De mis hermanos, yo no sé qué problema, qué dificultad. Yo no sé si hay problemas de matrimonio, yo no sé si hay problema espiritual, yo no sé si hay un problema de necesidad económica. No podemos saberlo nosotros, pero Dios sí sabe dónde tú estás pasando este momento, cómo estás pasando tú este momento, dónde estás batallando en este momento. ¿Qué quiero decirte yo? Que te aferres al Señor Jesucristo, que te aferres a Dios, que todo lo que estés pasando en este momento, ya sea desde un problema matrimonial, que pongas a Dios en primer lugar y que te aferres a Él, que Él te ayudará para que pueda resolver tu problema. El Señor no nos dejará. Cuán difícil es a veces confiar en Dios, porque no lo estamos viendo, pero el Señor es real, que te puede ayudar, y el Señor es real, que puede hacer que tu problema sea resuelto. Pero tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en el Señor Jesucristo, tienes que aferrarte a Él. Es bien difícil, pero cuando tú entiendes de que si lo pones a Él en primer lugar,
todo lo demás, como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Es bien difícil y nosotros no queremos a veces hacer esto que nos dice la Escritura, buscar primeramente al reino de Dios y todo lo demás será añadido. Porque a veces nosotros solamente queremos el milagro. Nosotros queremos que cuando nosotros oremos al instante Dios responda a nuestra oración. La Biblia enseña que no recibimos nada porque a veces pedimos, pero no sabemos lo que pedimos. Porque a veces pedimos en cosas que no necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que poner en primer lugar al Señor Jesucristo y Él nos ayudará a resolver el problema. Nosotros a veces nos es complicado aceptar cosas cuando nos dicen, hermano, tienes que adorar, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que buscar de Dios, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer pacto con Dios. Que a veces nosotros decimos, ¿por qué tengo que hacer tanta cosa? Y utilizamos la frase, es que Dios es amor. Sí, sabemos que Dios es amor. Y Él nos quiere ayudar, pero su palabra dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. ¿Qué pasó con Naamán? A veces nosotros no aprendemos la lección. Por eso a veces nosotros batallamos. Porque no aprendemos una lección. Naamán cuando fue a buscar al profeta Eliseo, ¿qué sucedió? Él quería que saliera Eliseo y pusiera la mano sobre él, orara a Dios y fuera sano. Sin embargo, Eliseo no salió, sino que mandó a su criado y le mandó a decir que le dijera a Naamán que se fuera y se zambullese 7 veces en el río, que se hundiera 7 veces en el río. Y Naamán que dijo, ¿cómo voy a ir para allá? ¿Por qué no me manda a otros ríos más hermosos y me manda al más sucio? Y uno de los criados de Naamán y de los que estaban ahí con él le dijo, pero si te están mandando a que vayas y con eso serás sano, ¿por qué no vas? A veces nosotros no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas, no entendemos por qué Dios nos manda que hagamos ciertas cosas. Es porque el Señor quiere moldearnos, porque el Señor quiere transformarnos, porque había un cierto orgullo en Naamán. Él no quería hacerlo, pero cuando entendió que tenía que hacerlo, fue, lo hizo y no le costaba nada. Si Dios te está dando la salvación, si Dios te está dando la sanidad, si Dios te está dando la salida, solamente con buscarle, solamente con ir y buscar su presencia, con adorarle, clamarle, cantarle cánticos y decir y poner los problemas en las manos de Dios. Tenemos que hacerlo. El Señor nos manda eso y dice que todo lo demás será añadido. A Naamán le mandó, tienes que hundirte 7 veces en el río. Y cuando te hundas ahí, saldrás, ¿qué? Limpio. A la primera él no quiso, después entendió, fue. Y cuando salió de la 7ª vez, él salió limpio. De esa lepra dice que su piel era como limpia. Amén. A veces nosotros no entendemos por qué pasan ciertas cosas. A veces nosotros no entendemos de los problemas que estamos pasando. Como del ciego cuando se acercan los discípulos y había el ciego de nacimiento, el que menciona la Escritura. Amén. El que está en Juan 9:1. Amén. Dice que los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres? ¿O quién pecó? Y el Señor le dijo, pues no pecaron ni ellos, sino ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Amén. A lo mejor tú te estás preguntando, Señor, pero yo te he servido. Señor, pero si yo he hecho tanta cosa, te he alabado, he orado, he glorificado y estoy pasando cierto problema. ¿Qué te dice el Señor? No has pecado tú, ni tus descendientes tal vez. Pero si estás pasando este problema es porque yo quiero que tú veas mi gloria. Es porque quiero que tú veas las maravillas de Dios. Amén. Y a veces no entendemos por qué Dios obra de esa manera. Pero si Dios obra de esa manera es porque el Señor quiere que en nosotros sea aumentada la fe.
para que nosotros sigamos creciendo más y más y nos parezcamos cada día más a Él. Porque entre más vienen los problemas, yo digo, cuán difícil es. Pero a veces tenemos que entender que si estamos confiados en Dios es para que sigamos aprendiendo. Cuando viene un problema es cuando buscamos más a Dios, es cuando clamamos más a Dios. No sé si eres tú de los que retroceden o de los que buscan más a Dios cuando viene un problema. Pero si eras de los que decían ya no buscar más a Dios, yo te invito a que digas voy a buscar más a Dios. Porque la Biblia lo enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Esto qué quiere decir? Aférrate al Señor, aunque vengan problemas, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan circunstancias. El Señor nos dará la salida. Amén. A veces no entendemos a Dios cómo es que sucede o cómo es que Él hace ciertos milagros. No entendemos. Hablo del mismo ciego que el Señor sanó. Porque para el Señor era fácil, o es fácil que Él nada más nos sane diciendo una palabra. Porque para el Señor es fácil que un hermano vaya y ponga una mano sobre ti y sea sanado. Y para que tu problema también sea resuelto con un hermano que vaya y ponga la mano sobre ti. Pero a veces el Señor nos manda ciertas cosas para que nosotros aprendamos de ello. Para que nosotros aprendamos, tengamos paciencia, y el Señor nos está enseñando en cada proceso, en cada problema nos está enseñando Dios. Anteriormente decía de que a veces estamos pasando por un problema, una que sea un proceso y dos que sea una consecuencia. Ya sea que sea proceso o sea una consecuencia, aférrate a Dios. Aférrate a Dios, Él te restaurará. El Señor seguirá contigo, pero aférrate a Él. Aférrate a Dios. No entendemos al Señor cuando hace tales cosas a nuestra vida. Y decimos, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué nos preguntamos de este ciego que el Señor escupió en tierra, hizo lodo, untó lodo y se lo puso sobre sus ojos? Y luego lo mandó a que se lavase en el estanque de Siloé. Y ahí recibió la vista. Era fácil para el Señor decirle, estás salvo, estás sano, ya puedes ver. Sin embargo, Él hizo de esa manera para que nosotros, algo estaba enseñando Dios allí. O aquel otro ciego que habla también en Marcos 7:32. Amén, en Marcos 8:22, donde dice que escupió los ojos y pudo ver. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor hizo eso? El Señor es Dios y no tenemos por qué preguntarnos tanta cosa. El Señor hizo eso para que nosotros aprendamos. A veces nuestra altivez está tan alta. Amén. Nos sentimos tan grandes que a veces no queremos nosotros que el más pequeño ore por nosotros. Al que consideramos más pequeño, ore por nosotros, cuando por Él podemos recibir algo de parte de Dios. Esa palabra de aférrate al Señor es en todos los ámbitos. Es en todos los ámbitos. El Señor nos ayudará, mis hermanos. Yo te invito a que sigamos hacia adelante. Los problemas vendrán, tribulaciones vendrán. Todo lo que estamos viendo tiene que acontecer. Pero solo una cosa, aférrate a Dios. Aférrate al Señor Jesucristo. Muchas cosas más vendrán. Muchísimas cosas más vendrán. La Escritura lo menciona y lo dice. Nosotros debemos de estar preparados. Y no tengas miedo, no tengas temor a tales circunstancias que están pasando en tu vida. Yo te invito a que alabes y glorifiques al Señor. Si hay un problema es porque Dios nos quiere hacer grande, más grande, pero grande en humildad, grande en paciencia, grande en sabiduría, en conocimiento, entendimiento. Porque la Biblia dice, ¿por qué te digo humildad? Porque la Biblia menciona que es el que quiere ser el más grande será el más pequeño en el reino de los cielos.
Pero el que quiere ser el más pequeño será el más grande del reino de los cielos. Pero qué pequeño, pequeño en que se hace pasar por el más pequeño, pero por dentro alaba al Señor, por dentro glorifica al Señor. Por dentro es el que alaba y glorifica al Señor, no importando el problema que esté pasando. Pero aquel que se siente grande, a lo mejor dice que todo está bien, que no pasa nada, pero por dentro no alaba al Señor. Tal vez por dentro reniega por el problema que está pasando. A veces es difícil quedarse en silencio y confiar en Dios. Pero yo te invito a que confíes en Dios y que te aferres a Él. Que te aferres al Señor Jesucristo. Y yo sé que Él dará la salida. A cual sea tu problema, Él dará la salida. Tenemos que seguir glorificando a Dios, seguir alabando al Señor. Tenemos que seguir haciéndolo. Los tiempos cada día son más difíciles. La fe de muchos se está apagando. Hay muchas corrientes más que vienen. Y para nosotros es complicado más compartir la palabra del Señor. Pero hay algo que me gusta. Porque llegará el tiempo tal vez en que vamos a ser encarcelados, pero hay una palabra que el Señor promete y me gusta. En que dice que no preocupes en lo que vas a decir en ese momento. Porque dice que en ese mismo instante Él pondrá palabras en tu boca que tú dirás a los que te pregunten. El Señor promete que estará con nosotros. Y el problema que estás pasando, que es muy pequeño, tú lo ves grande, pero después que lo hayas pasado lo verás. Tan pequeño era mi problema. Tan pequeño era lo que yo estaba pasando y yo lo miraba enorme. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier tiempo difícil. Dios es más grande. Pero sí tenemos que aferrarnos a Dios. Siempre tenemos que aferrarnos a Dios. Le doy gracias al Señor por esta palabra y deseando que sea de grande bendición para tu vida. Y quiero terminar leyendo en 1 de Timoteo 4:14, que dice de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por esta palabra y te invito a que nos aferremos a Dios, a que nos aferremos a Él, en el nombre de Jesucristo. Inclina tu rostro y vamos a orar por esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta hora. Por esta palabra, Señor, que has puesto, bendito Dios. Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos y cualquier persona que ve, Dios mío, que ve este mensaje. Padre, yo te pido por ellos y también te pido por mí para que nos ayudes, Señor Jesucristo. Padre, para que no haya ningún problema, ninguna circunstancia que nos haga, Dios mío, menguar lo que ya has puesto en nosotros. Que sigamos, Dios mío, hacia el frente, hacia el blanco, que eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, siempre a seguir. Y te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y que esta palabra de aferrarnos a ti, Dios mío, haga eco en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre eterno. Sé con cada uno de ellos, bendito Dios, con cada uno de nosotros, Padre eterno. Y te doy gracias por este mensaje. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y no te olvides, aférrate a nuestro Señor Jesucristo. Amén.